Para profundizar en la fascinante historia de Juana de Arco, primero debemos viajar al siglo XV, una época turbulenta marcada por el conflicto y la división entre Inglaterra y Francia conocida como la Guerra de los 100 años. Nacida en un pequeño pueblo francés, Juana de Arco emergería como una figura fundamental durante esta prolongada lucha, desempeñando un papel clave en la liberación de la ciudad de Orleans. Juana, una cristiana devota desde temprana edad, llevó una vida sencilla y humilde en Domremy, un tranquilo pueblo enclavado en la verde campiña francesa. Se dedicó a su fe y pasó innumerables horas en el santuario de la iglesia del pueblo. Fue dentro de estos muros sagrados donde las visiones comenzaron a moldear su destino. A la tierna edad de 13 años, Juana experimentó un profundo despertar espiritual, convencida de que había sido elegida divinamente para salvar a Francia de la invasión inglesa. Impulsada por un inquebrantable sentido de misión, la joven del pueblo se propuso buscar una audiencia con el delfín Carlos, legítimo heredero del trono francés. Después de un viaje plagado de dificultades y peligros, Juana finalmente llegó al castillo de Chinon en 1429, donde residía Carlos. Adoptando una combinación única de austeridad y determinación, Juana convenció al delfín de su misión divina, y se le concedió la oportunidad sin precedentes de liderar el ejército francés. Bajo su mando inspirado, el ejército francés logró una serie de victorias notables. Orleans, ciudad asediada por los ingleses durante meses, fue finalmente liberada en un giro extraordinario de los acontecimientos. La asombrosa valentía y la incansable convicción de Joan la empujaron al reino de la leyenda, lo que le valió el apodo de la doncella de Orleans. A pesar de su triunfo en el campo de batalla, Juana fue ferozmente traicionada y capturada por los borgoñones, una facción alineada con los ingleses. Al soportar una prueba desgarradora que cuestionó su misión divina, Joan enfrentó el espectro de la ejecución, pero su espíritu inquebrantable nunca flaqueó. En un acto culminante de desafío, Juana declaró audazmente que sus voces eran de Dios y, por lo tanto, ningún tribunal humano tenía la autoridad para juzgarlas. Frente a dificultades abrumadoras, su fe firme iluminó un faro de esperanza y coraje, inspirando a innumerables seguidores y dejando un profundo impacto en la conciencia colectiva de su tiempo. A pesar de su ferviente defensa, Juana fue trágicamente quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. Aunque su cuerpo físico fue consumido por las llamas, su espíritu indomable permaneció intacto, resonando en los anales de la historia, y asegurando su lugar como símbolo nacional de Francia. Reconocida como icono, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en 1920. Su legado continúa resonando y su memoria vigoriza los corazones de innumerables personas a lo largo de los siglos. A pesar del paso del tiempo, su perdurable saga no ha sido olvidada. En verdad, solo se ha vuelto más profundo. Juana, la humilde pastora de Domremy, es un testimonio del cambio extraordinario que un solo individuo puede precipitar a través del coraje, la determinación y la fe. Su espíritu indomable brilla como un faro de inspiración, un recordatorio atemporal de la potencia de la creencia, que nos lleva a reflexionar sobre su notable viaje y sacar fuerzas de su valiente ejemplo. La vida de Joan y sus devotos esfuerzos por su causa fueron una poderosa respuesta a la dinámica cambiante de su tiempo. Dijeron mucho sobre su creencia inquebrantable, una audacia para imaginar y luchar por el cambio que ella creía que estaba ordenado. Su legado, por lo tanto, continúa dando forma a narrativas culturales, espirituales y políticas, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de provocar una revolución o instigar un cambio. El coraje y la convicción de Juana de Arco siguen siendo una fuente de fascinación e inspiración duraderas. Si bien nació en tiempos de guerra y lucha, su fe inquebrantable y su extraordinaria valentía la impulsaron a un destino que iba mucho más allá de los logros individuales, dejando una huella indeleble en la historia y los corazones de quienes todavía la consideran con reverencia hoy. Al adentrarse en el caos y la angustia de la guerra, Juana de Arco enfrentó los problemas apremiantes de su tiempo, ofreciendo una visión y un curso de acción alternativos. Impulsada por una conexión íntima con su fe y un inquebrantable sentido del deber, inspiró a quienes la rodeaban, desafiando los estereotipos de género y las normas sociales, a convertirse en una figura extraordinaria de importancia histórica. Aunque Juana de Arco solo vivió unos cortos 19 años, su valentía legendaria y su fe devota continúan resonando a lo largo de los siglos, emanando una resonancia atemporal. La profundidad y amplitud de su influencia son tales que permanece tan vibrante, y sin disminuir en su poder hoy como lo estuvo en su vida, y así es como probablemente lo será durante las generaciones venideras. La historia de Juana de Arco es de coraje inimaginable y convicción feroz, de determinación incesante frente a una tremenda adversidad. A lo largo de su vida y su muerte, Juana de Arco personificó el verdadero significado del heroísmo.
Ella encarnaba los ideales de fe y sacrificio, recordándonos que los logros humanos más grandiosos a menudo surgen del comienzo más humilde. La voz de Juana nos habla aún hoy, haciéndonos señas a elevarnos sobre el mar de nuestras propias dudas y miedos, y a emerger como arquitectos de nuestros destinos. Gracias a ella, Francia mantuvo una identidad unificada y finalmente salió victoriosa de la Guerra de los 100 años, pero más que eso, nos presenta un modelo ejemplar de fe inquebrantable, coraje y confianza en uno mismo. En medio de la agonía de la guerra, un rayo de esperanza brillaba en la forma de una joven, una campesina cuya fe inquebrantable y devoción desinteresada llegarían a definir su legado. Y así es con gran pesar y respeto a regañadientes que recordamos la historia de Juana de Arco, de cómo una sencilla chica de pueblo emergió de la oscuridad para convertirse en un símbolo único e inspirador de resistencia y fe. Ella era guerrera y mártir, salvadora y santa. Juana de Arco, la doncella de Orleans, sacrificó su vida para que otros pudieran vivir libremente. Su extraordinario viaje y su sabiduría atemporal son un testimonio del espíritu humano, trascendiendo los siglos para inspirar y elevar a aquellos de nosotros que luchamos por nuestros propios caminos del destino. En las historias de la humanidad, pocas figuras pueden igualar la increíble resonancia y el impacto duradero de Juana de Arco. Su legado brilla como una joya radiante en el contexto del tiempo, ofreciendo un testimonio duradero del poder del coraje y la fe de un individuo. Su historia no es solo una crónica del pasado, es un testimonio vivo y en constante evolución del potencial del espíritu humano. Hasta el día de hoy, Juana de Arco sigue siendo una figura atemporal. Su ejemplo ilumina el camino de innumerables mujeres y hombres, inspirándolos a romper el molde, decir su verdad y ondear valientemente las aguas estancadas del mundo. El espíritu de Joan sigue vivo en todos aquellos que llevan un destello de su llama, ardiendo brillantemente contra el tapiz de la historia humana. Al reflexionar sobre el cautivador retrato de Juana de Arco, uno queda inmediatamente impresionado por la sorprendente convergencia de coraje, fe y destino. Su legado inspira, cautiva y cautiva, sirviendo como un potente recordatorio de lo poco que importa dónde uno comienza en relación con la diferencia que pueden marcar en el mundo. Juana de Arco, doncella de Orleans, guerrera victoriosa, santa indomable. La esencia de esta notable mujer trasciende los límites de la historia, uniéndonos en una comprensión compartida de las innumerables posibilidades y el potencial ilimitado encapsulados dentro del espíritu humano. Juana sigue siendo un símbolo no solo del pasado, sino de todo lo que los individuos tienen el poder de lograr cuando están impulsados por la pasión y la convicción. Ella es una fuente perpetua de inspiración, que guía nuestros corazones y nos impulsa a superar los límites de nuestro presente, tal como lo hizo una vez en las ciudades polvorientas y los sangrientos campos de batalla de su tiempo. Incluso en su muerte, Juana de Arco no flaqueó. Las llamas no pudieron consumir su devoción ni disminuir su tenacidad. A través de la niebla de la guerra y las nieblas del tiempo, su faro todavía brilla intensamente, un faro que continúa iluminando el camino de todos los que se atreven a creer, tal como ella alguna vez lo hizo, en el inmenso poder del espíritu humano. Juana simplemente deseaba cumplir el propósito de Dios, salvar a su país de la destrucción. Su destino final, presentado en el implacable contexto de la guerra y la opresión medievales, solo sirve para subrayar los profundos sacrificios que los individuos deben hacer para cambiar el curso de la historia. Joan hizo ese sacrificio y, al hacerlo, se convirtió en una de las figuras más inolvidables de la historia de la humanidad. Juana de Arco, su nombre evoca una avalancha de emociones, una marea de recuerdos, una oleada de inspiración. Ella es un símbolo, un ícono, un faro de esperanza y un grito de guerra. En ella vemos la encarnación del verdadero coraje y la fe inquebrantable, un crudo recordatorio de las alturas de valor incomparables que el espíritu humano puede alcanzar. Juana de Arco, la heroína de Orleans, la visionaria de Dios. Su leyenda seguirá perdurando, impregnada de la ardiente tenacidad que era su vida. Así recordamos a Juana, la estrella brillante y fugaz que brilló en los sombríos cielos de la Francia medieval, un faro de coraje, un testimonio de fe inquebrantable y un símbolo de esperanza para las generaciones venideras. La saga épica de Juana de Arco es un homenaje poético a las extraordinarias capacidades del espíritu humano. Al recordar su historia, también nos comprometemos a llevar su llama hacia adelante, a utilizar su coraje como punto de apoyo desde el cual alcanzar mayores alturas espirituales y morales, a apoyarnos en su legado como fuente eterna de inspiración y a mantener viva su memoria en los corazones y las mentes de quienes le seguirán. En el gran tapiz de la historia humana, el hilo de Juana de Arco está tejido con hilos de coraje, convicción y la creencia inquebrantable en una misión divina. El cuento de Joan encarna la esencia de la voluntad humana, prometiendo una reverencia duradera por las valientes luchas de su vida, una lealtad inquebrantable y, en última instancia,
en su muerte, sellando su estatus inmortal como un faro de esperanza para las generaciones venideras. ¿Qué llevó a una sencilla campesina de un pueblo remoto a movilizar a una nación, a convertirse en la encarnación de todo lo que es valiente y justo? La respuesta está en el legado perdurable de Joan, que invoca el espíritu de desafío, resistencia y creencia inquebrantable en un propósito divino. Su historia nos implora que reflexionemos sobre el potencial que hay dentro de cada uno de nosotros, para provocar la revolución, para instigar el cambio en el mundo. Juana de Arco, la gentil doncella que equilibró su piedad con un espíritu inspirador e indomable. En su corta vida, demostró los notables resultados que se podían lograr con una fe implacable y una determinación inquebrantable. Su historia sigue siendo uno de los testimonios más poderosos de las extraordinarias transformaciones que la sociedad humana puede lograr cuando alguien decide salir de su zona de confort y alterar el rostro de la historia. El viaje de Juana de Arco, no solo una historia del valor de un guerrero, sino también de un alma decidida que luchó por la justicia, la libertad y su firme creencia. Lejos de desvanecerse con el tiempo, su resplandeciente legado no ha hecho más que crecer a medida que la gente sigue inspirándose en su vida excepcional, un testimonio duradero del poder inquebrantable del espíritu humano frente a obstáculos aparentemente insuperables.